Aleluya. Paz del Señor, queridos hermanos y amigos en Cristo. Quien les habla es vuestro amigo y evangelista de Posadas, Martín y Alberto, compartiendo con este momento algo de reflexión de la palabra del Señor, considerando también el tiempo que estamos viviendo en el encierro de nuestros hogares, en nuestras casas, donde nos lleva a un tiempo de reflexión y de comunión y armonía con Dios, tiempo de lectura, tiempo de meditación, tiempo de reflexión en cuanto a nuestra vida misma. No hay nada que suceda en el mundo sin que Dios lo permita. Eso lo sabemos como cristianos y el mundo también reconoce eso en gran parte, de que nada sucede sin que Dios lo permita. Estamos en nuestros hogares haciendo como un cambio del ritmo de vida, un cambio de todo lo que nosotros acostumbrábamos a realizar en actividades, en reuniones y también, por qué no decirlo, también dar más tiempo a las reuniones familiares y a la meditación de la palabra. Como cristianos yo pienso que es un tiempo apto, muy propicio para nosotros tomar tiempo y meditar la palabra del Señor. Volver en cierto modo a las fuentes, la cual nos lleva a nosotros a buscar del Señor, a la fuente cual nosotros nos recogemos delante de Dios y nos ponemos a meditar, porque es bueno que el hombre llegue un momento en que haga un alto en su camino y medite por sus caminos, medite por sus obras y haga ese tiempo tan oportuno de pensar cuál es nuestra función, su función, tu función como amigo sobre la tierra. ¿Cuál es la misión por la cual tú has sido creado? Algo que no podemos refutar el argumento firme por cuanto está en la palabra, es de la creación y de nuestra creación, hechura de Dios, hechos por la mano de nuestro Creador y con una vida maravillosa que nos dio Él, para vivirla en la plenitud, siempre en armonía con Él. Pasa que el mundo se desvió en cuanto a su concepto de vida, concepto a sus costumbres, su armonía con Dios se rompió, vive conforme a sus propios pensamientos, en la vanidad de su mente y de su corazón. Y cuando pasan estas cosas, este gran mal que se ha lanzado sobre la tierra, vemos en una parte la gran fragilidad del hombre, su gran necesidad de algo externo, algo que en este caso podemos decirlo, algo divino, algo que pueda alimentar nuestras raíces y nuestra fe, algo que nos pueda hacer ver un poco más allá del mal que nos rodea y cuando nos hace ver nuestra fragilidad, nos hace meditar en esto. Cuánto necesitamos de Dios en este tiempo. Pero decimos en este tiempo, ¿acaso antes no lo hemos necesitado? Es la pregunta que muchos deberán hacerse en este tiempo. Pararse en el camino, meditar, pensar, ¿por qué tan poco tiempo ha dedicado a estar en armonía con Dios? Y alguien dice, bueno, yo no he hecho mal, yo no he hecho, no he hecho aquello. Siempre el hombre está propenso a justificarse y buscar siempre la manera para poder él salir, como digo, ileso de cualquier culpa o de cualquier pecado. Pero no es así. El hombre buscó muchos males, se desvió de los caminos del Señor, se alejó de los mandamientos, se alejó de todo lo bueno que la palabra del Señor dejó establecido como mandamientos, como doctrinas, como costumbres para el hombre vivir siempre en armonía con Él. Encontramos en la palabra del Señor, en esta breve reflexión, un tiempo en donde está relatado en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 17, un pasaje que es bastante adecuado para este tiempo y que podamos leerlo en el nombre de Jesús. Dice así el versículo 1 del capítulo 17 del primer libro de Reyes. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Una sentencia en aquel tiempo en el pueblo de Israel, que nosotros miramos en los libros
del Antiguo Testamento, digo en este caso de Reyes, y encontramos las historias de Israel, todo bajo un contexto de la mano poderosa de Dios, en donde Dios operaba, Dios conducía, Dios buscaba de que siempre el hombre busque la dependencia de Él y se someta a sus preceptos y a su voluntad. Aquí encontramos en el contexto de este pasaje un rey llamado Acab. Apenas comenzó a reinar sobre Israel, se alejó de los mandamientos, de los estatutos y de todo lo establecido por Dios. Permitió el mal dentro de Israel y por cuanto inmediatamente de parte de Dios, que en aquel tiempo usaba sus profetas. Hoy siempre digo, el gran profeta para la tierra debe ser la iglesia. El gran profeta para la tierra es la iglesia. La iglesia recibió de parte de Dios esta gran misión. Jesús en el libro de San Marcos 16:6 cuando dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Son pasajes maravillosos que nos dan a nosotros a entender y muchos otros pasajes que podríamos citarlo, pero para ser breve en esta reflexión, es el mensaje genuino, es el deber de profeta, la iglesia, el gran profeta de la tierra. Es por eso donde Dios, inmediatamente ante el descuido de las iglesias, Él actúa. Actúa en ajustes, actúa en aflicción, actúa en diversas formas, aun poniendo adversidades y dificultades delante del hombre, para que reconozca que depende de Dios, o que vuelva al camino al cual Dios le ha marcado como profeta, para anunciar al mundo su pecado, para anunciar al mundo su alejamiento de Dios, para anunciar al mundo que necesitan volver a Dios. Aquí encontramos el profeta Elías en aquel tiempo, usado por Dios, profetizando a Israel, cerrando los cielos ante la lluvia y la falta de lluvia, la falta de agua, era cerrar las puertas de bendición a toda la sociedad, cerrar la puerta de bendición a toda una nación. Y en este caso estamos viviendo una pandemia mundial. Dios ha irado desde el cielo, permite estas cosas. Podamos mirarlo del lado que nos guste, mirarlo, observarlo, pero todas las cosas son permitidas por Dios, porque Dios tiene un tiempo en donde llama a la humanidad. Y es el tiempo donde Dios está llamando a una reflexión y una vuelta, una media vuelta donde el hombre se vuelva a Dios. Aquí en este contexto y en estos pasajes que vamos a seguir leyendo, nosotros vemos cómo Dios actuó con Israel y cuál fue su duro reproche hacia aquella nación. A bien que podemos decirlo que la culpa, por decirlo así, y eso nos gusta a nosotros, echar la culpa a otro. Pero la culpa en este caso era del rey Acab. Se alejó de los mandamientos, pero consigo arrastró a todo Israel, saliendo de los preceptos, saliendo de los estatutos y desviándose detrás de la vanidad de su mente. Lo que sucede hoy día en muchos lugares y la humanidad misma. Vamos a poner bajo este contexto a la sociedad, a la humanidad, porque a través de la radio podemos llegar a muchos hogares que no son de prácticas cristianas. Podemos llegar a la gente de que no están practicando una vida cristiana. Pero no obstante, hay una responsabilidad también delante de Dios, porque Dios creó a todo hombre y a toda mujer. Dios creó las familias, Dios creó las naciones, Dios formó, puso aliento, puso sabiduría, puso entendimiento en las vidas, para que no de alguna manera, dice Eclesiastés, busquen a Dios, que aunque sea tal vez palpando puedan hallarlo. Pero les dio entendimiento y les dio sabiduría para que busquen de Dios. El mundo no lo hace. El mundo se cree que las personas, cuando sí digo el mundo me refiero a las personas que habitan el mundo, las personas comunes, socialmente hablando en general, a todo aquel que pueda llegar a estas ondas de la radio, que pueda estar pensando, bueno, yo no tengo ninguna responsabilidad. Tú tienes responsabilidad, porque tú eres creación de Dios. Dios te ha creado con un alma, con un espíritu y un propósito muy definido, que un día habites en el reino de los cielos. Ah, bien, es una hermosa promesa, habitar el reino de los cielos. Pero para llegar al reino de los cielos hay que pasar por un proceso de obediencia a aquel que va a ser nuestro Rey y Señor en el reino de los cielos. Toda su ley,
todos sus estatutos, todos sus preceptos está establecido dentro de la palabra de Dios, que es la Biblia. En la Biblia nos enseña a nosotros a caminar, nos enseña a nosotros a vivir, nos enseña a nosotros a depender de Dios, nos enseña a nosotros a consagrar nuestras vidas, nos enseña a nosotros a buscar el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas son añadidas. Pero el hombre buscó las añadiduras, las bendiciones, una vida sin Dios, una independencia, y encontramos muchos registros en la Biblia iguales a estas. Tal vez bajo otro contexto, pero el hombre buscó independencia. El hombre siempre buscó ser independiente. El hombre siempre buscó llevar una vida sin Dios. ¿Por qué? Porque la vida con Dios le lleva a obediencia, a santificación, a consagración, a una vida de bondad, una vida de consagración, una vida de oración, de búsqueda, de sumisión, de humillación. Por eso la Biblia es muy clara cuando dice: el corazón constricto y humillado Dios no desprecia, mas al soberbio Dios mira de lejos. Las dos caras de la sociedad: la soberbia, la altivez, donde está relacionado con la mentira, con el pecado, con el mundo, alejado y que se olvida o intenta por lo menos olvidarse de Dios. Y está la otra, el corazón constricto, que se humilla delante de Dios, lo reconoce como su creador, reconoce que somos dependientes, reconoce que necesitamos de Él. Aquí el rey Acab, en este pasaje, en el contexto anterior al capítulo 17, en el capítulo 16, pueden ustedes leerlo tal vez en el versículo 29, donde Acab comienza a reinar inmediatamente su alejamiento de Dios. Y esto conllevó a que el profeta pronuncie la gran sentencia: la quita de la bendición sobre Israel. Hoy podemos encontrar la quita de la bendición sobre la economía del mundo. El mundo se encuentra ahora en problemas. Se encuentra en problemas porque se vio afectado, el cual verdaderamente podemos mirarlo bajo esta óptica, que es su Dios, la economía. Porque el cristiano adora a Dios y sabe que todo, su economía, su bienestar y su presente y su futuro depende de cuánta relación yo tengo con Dios, de cómo yo proyecto mi vida o cómo yo la encuadro delante de Dios. Pero el mundo, como vuelvo a decirlo, las sociedades, las naciones, no miran a Dios para relacionarlo como guía, como dirección, como norte, como el preferente asunto de mi alegría, dijo el salmista David. Relacionarlo a su economía, a su estilo de vida, a sus costumbres, a su forma de vida, a su conducta. Puso fuera del contexto, fuera de su programa lo puso a Dios. Entonces Dios cierra los cielos y comienza la gran angustia. Israel entró en una gran dificultad. Vemos en el versículo 8, podemos seguir leyendo para hacer corto este mensaje. Y vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. El hambre estaba sobre la tierra. La angustia llegó a las gentes. La economía había sido quebrantada. El mundo de aquel entonces, la sociedad de Israel, entró en angustia y en gran necesidad. No había el pan diario, no había el sustento, no había de dónde acudir ni a dónde ir. Toda la nación había sido cerrado el cielo por mano de Dios. La economía había sido quebrantada. ¿Cuál fue el motivo? Detallo esto porque mirando el problema, también puedo presentar la solución. Israel, la solución estaba delante de sí: volverse a Dios. Bien que la nación, como toda nación y como toda sociedad, es muy fácil adaptarse a las malas costumbres, pero es difícil volver a las buenas costumbres, a las buenas relaciones con Dios. A veces es difícil arrepentirse, a veces es muy difícil humillarse. Y el hombre se considera a sí mismo, en su soberbia, en su altivez, como que en sí mismo él puede algo. Y va a intentar bajo todos los medios salir adelante. Pero ahí es el principio de dolores, podemos decir, por cuanto la palabra y las señales de este tiempo así lo anuncian.
Todo esto que está aconteciendo es principio de dolores, terremotos, hambres, pestilencias. Bien que la palabra del Señor da una gran promesa para aquellos que viven bajo el abrigo de las alas del Altísimo, como nos dice el Salmo 91, morarán bajo la sombra del Omnipotente. Esa confianza que genera vivir bajo el abrigo de Dios nos hace a nosotros mirar con optimismo el día a día y el día de mañana, pero también no ausentes a que este gran conflicto mundial lleva a una gran necesidad. También necesidad de Dios y la oportunidad que tenemos como iglesia. La oportunidad que tenemos, como lo estamos haciendo en este momento y a través de esta radio, anunciar la salida, anunciar el retorno a Dios, anunciar como profetas de Dios el retorno de la sociedad a Dios, el retorno de las familias al altar, el retorno de las personas de manera individual a buscar de Dios, a humillarse, esté donde esté, sea la persona que sea el estado social que tengas, el lugar donde estés. Pero allí doblar tus rodillas y levantar tus ojos al cielo y reconocerte como se reconocieron los antiguos hombres en todo tiempo. Hemos dejado a Dios. Hemos despotricado, nos hemos vuelto extraños. Pero el retorno a Dios conlleva la bendición, conlleva el cuidado de Dios. Aquí encontramos a este profeta, al cual Dios envió a hablar con aquella nación, con los reyes y con los del pueblo de aquel entonces. Recibió una orden de parte de Dios, como leímos en el versículo 8, que vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y vemos aquí relatado un suceso muy especial, un suceso tan maravilloso que nos hace meditar a nosotros de una manera muy profunda. Porque este mensaje se puede predicar de diversos ángulos, de diversas ópticas, de diversas interpretaciones, pero todas ellas nos llevan a nosotros a un reconocimiento y a una verdad de que Dios no abandona a los suyos, que Dios no abandona a su pueblo, que Dios no abandona al que confía en Él o al que confió en Él. Aquí usando al profeta como elemento, como instrumento en las manos de Dios, y conste esto que lo recalco, la iglesia es el instrumento en las manos de Dios para un mundo que necesita de Dios. La iglesia es la herramienta que Dios quiere utilizar en este tiempo. No nos enredemos en cosas ajenas a la palabra. No miremos nosotros las economías personales. Miremos nosotros el objetivo el cual Dios colocó para su iglesia, que es la salvación del mundo, de las almas, para que más personas puedan ser alcanzadas por el mensaje, que más personas puedan llegar a conocer a este Dios maravilloso. Perdón, me emociono, porque siempre digo una palabra. El evangelio no se predica con el intelecto. Sirve, porque no podemos predicar lo que no conocemos. Leemos, nos informamos, estudiamos la palabra, meditamos en ella porque debemos tomar conocimiento. Pero el evangelio se predica con el corazón. El evangelio se predica con el corazón, con el más profundo de nuestro sentimiento, porque debe estar arraigado en Dios. Y es Dios quien nos provee a nosotros las fuerzas, el entusiasmo, la alegría y también la vocación de predicar el evangelio, con un objetivo de llegarle a usted, mi amigo que escucha, a la nación, a los hermanos que tal vez están escuchando, que han llevado una vida tal vez tibia, fría, apartada de Dios. Que vuelvan a Dios, que vuelvan a la fuente, porque Dios tiene cuidado de los suyos, porque Dios mira sobre toda la sociedad. Nada acontece sin que Dios lo permita. La iglesia como profeta, si ha perdido el norte, si ha perdido el rumbo, es tiempo de buscar de Dios. Es tiempo de volver a la senda de la predicación del evangelio en toda su plenitud, con el corazón y con el sentimiento, tratando de involucrarle nuestro corazón al corazón de Dios, hacer nuestro la causa de Dios, hacer nuestra. Porque el Señor cuando envió a la iglesia a predicar, cuando envió a sus profetas a predicar, cuando envió a sus discípulos a predicar, cuando hoy te envía a ti, mi hermano que escucha, cuando te invita a ti, mi amigo que estás alejado, quiere hacerte parte de una misión maravillosa
que es y predicar el Evangelio. Porque el objetivo es de que el hombre tenga un encuentro con Dios, de que el hombre vuelva a las fuentes. Y Dios quiere mostrar que en medio de la adversidad Él se quiere hacer presente. No lo dejamos. Alguien dice, sí, pero mira mi situación, mira mi condición. Si es de pecado, Dios perdona. La sangre de Jesús aún fluye desde el altar de Dios para perdón de pecados. Si alguien dice, no tengo recursos, Dios es el proveedor. Dios puede proveer y mostrar su mano. Abra los ojos de la fe. Abra y practique la fe. Pero para practicar la fe y para permitir que Dios obre, es de nosotros dar el paso hacia Él. Gloria al nombre del Señor. Aquí en el versículo 8, Dios envió al profeta a ver una viuda en Sarepta de Sidón. Y dando unas órdenes le dijo en el versículo 9, levántate de esta Sarepta de Sidón y mora allí. Y aquí yo he dado orden, hay una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, y aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar a prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. De ello, una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, tráemela y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió ella y su casa muchos días. La harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite ni la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Un pasaje maravilloso, pero nos llena de fe, nos llena de esperanza, nos enseña a nosotros un camino maravilloso. Tanto podíamos nosotros hablar de este pasaje. Como le digo, mucho pueden los predicadores de diversos ángulos tomarlo como diferentes formas, pero una de las formas maravillosas es ver la provisión y el cuidado de Dios. Uno, por el cuidado al profeta, al cual servía a Dios. Él profetizó del cierre de los cielos y de la escasez de la lluvia y del hambre a la nación. Moriría él junto con la nación. Pero Dios tomó el cuidado de él, como diciendo, si tú me sirves, yo cuidaré de ti. Y envió a nada más ni nada menos a una viuda. Podría usted decirlo, ¿por qué no lo envió a una casa o a un lugar donde había abundancia, donde había mucho, digamos, alimentos para poder compartir? No, le envió a una mujer viuda de Sarepta de Sidón, con su hijo. Obviamente que aquí nosotros podemos encontrar que la mujer, cuando le vio a Elías, ella reconoció a un hombre de Dios. El primer punto, porque no nada acontece así como por el azar o como alguien lo pueda interpretar. Un hombre llega y una mujer le hace y le brinda este servicio. No, la mujer vio porque el profeta era conocido en aquel tiempo. El profeta era conocido por sus vestiduras, cinto de cuero alrededor de sus lomos, símbolo de la verdad, símbolo de la justicia. Oh iglesia, símbolo de la verdad, símbolo de la justicia, debe ser el cinto que rodea los lomos de la iglesia. Justicia y verdad. La mujer conoció al profeta, vio a un hombre de Dios allí. Por eso también no se negó a hacerlo, le brindó el agua. También están las costumbres de la época. De cada caminante y viajero del camino tenía que ser atendido. Era ley para el pueblo de Israel.
que todo caminante tenía que ser atendido. Aún se le brindaba techo y se le brindaba comida. Pero ella miró su condición. ¿Qué podía ella ofrecer si ella estaba describiendo ahora su propia y gran necesidad? Un puñado de harina y un poquito de aceite. El gran milagro que Dios realizó a través de Elías con la harina y el aceite. Lo hizo en aquel tiempo. Fue solo para aquel contexto de aquella situación y nos deja a nosotros un hermoso reflejo de una verdadera y bella historia. ¿O está escrito en la palabra de Dios? Para nosotros se debe encontrar la fuente que alimente nuestra fe. Encontrar en ella la fuente que alimente lo más profundo de nuestro sentimiento como cristianos. En que nada es diferente de que el Dios es real. De que la viuda es real, de que aquel niño es real y que el profeta es real. Y que todo esto que aconteció en aquel tiempo está presto para acontecer en cualquier momento. Pero usted ve cómo Dios actúa de manera maravillosa. Podemos verlo eligiendo una viuda. ¿Y por qué una viuda? Una mujer carente de sus propios, digamos, de sus propias condiciones o posibilidades de ofrecer algo mejor. Y fue sincera al decir lo que tenía y que se iba a dejar morir, como toda la nación estaba pereciendo. Pero Dios quiso mostrar que Él es el autor de la vida, que Él es el autor de toda multiplicación, que es el autor de toda bendición, que el milagro que sucedió en aquel tiempo puede seguir sucediendo y seguirá sucediendo. ¿Por qué sucedió ahora esto en Israel? Por haberse alejado de Dios. Una breve, digamos, resumen. ¿Le pasó a Israel que los cielos se cerraron y su economía fue herida de muerte? Por haberse apartado de Dios por mano del rey Acab. De que Dios está presente en los peores momentos de la sociedad, está presente. Buscando quien se brinde, quien tenga la disposición y el corazón para obedecerle. El acto de fe de esta mujer. Ella no sabía lo que iba a acontecer, pero por la palabra del profeta ella creyó. Crea, mi amigo, que la palabra de Dios que predicamos es real. Crea, mi amigo y hermano en Cristo, que Dios es real. Que la iglesia como profeta está anunciando que hay un camino, una apertura hacia la bendición, hacia la reconciliación con Dios, hacia un nuevo mañana. Hay un camino, pero ese se llama Jesús. Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, yo en mí os haré descansar y haré con vosotros pacto eterno. El Dios de los pactos, Él se hace presente. Y te queremos invitar, mi amigo, que de alguna manera te detengas en tu camino. Mi hermano en Cristo, volver a la senda antigua, volver a la plena comunión, volver a la verdad, volver a la justicia, permitir que Dios sea el Señor, que Él tome el dominio, que Él tome el control, porque el control, cuando lo tomamos en la mano del hombre, se descontrola. Pero cuando permitimos que Dios tome el control de las cosas, permitimos las puertas de bendición se abran para nosotros. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Amén.